Creo que ahí está muy bien, así que iniciamos. Saludos a la gente que se va conectando. Acá saludos a José Rodríguez y a Juan Miranda. Por fin un en vivo, dice. Sí, por fin nos estamos animando. Bueno, para los que no sepan, Juan Miranda es un amigo mío que es escritor, que ya ha hecho varios guiones, varias historias para este canal. También tiene lanzado varios libros de terror. Así que un saludo para Juan también que nos está viendo. El tema que hoy queremos tocar se titula Las momias de Nazca. Y quiero dar un poco de introducción a esto porque necesitan saber qué es Nazca y obviamente por qué vamos a hablar de esto, ¿verdad? Resulta que en el país de Perú, para que los que no conozcan, existe un lugar llamado Nazca donde se han hecho varios hallazgos, ¿verdad? Principalmente es una ciudad antigua donde habitaron anteriormente los incas, si alguna vez escucharon lo que son los incas. Es una cultura bien antigua, ¿verdad? Y las dataciones son más o menos hace 2000 años, un poco más, un poco menos. Estas grandes ciudades tienen la particularidad de que está en un desierto, ¿verdad? Es súper seco el lugar, o sea que hay muy pocas lluvias por ahí. Entonces todo lo que se había hecho en aquellas épocas se conserva todavía. Y esto es muy importante porque si hablamos de Nazca, generalmente se habla de las líneas de Nazca, que son un montón de dibujos hechos en la tierra. Son, son líneas enormes. Lo que yo vi al menos son líneas que representan diversos animales, eh, diversas figuras perfectamente diseñadas, debo decir eso, o sea que con una precisión increíble, hace 2000 años, por ejemplo, o más tiempo. Entonces, es un misterio cómo hicieron esto con tal precisión, ya que utilizaron la técnica de, por decirle, cavar, hacer cauces para formar estas líneas y que solo se podrían entender desde arriba. O sea, si buscan de repente en internet las líneas de Nazca, se van a dar cuenta que es sumamente extraño. Hay imágenes de pájaros, de perros, de otros animales y algunas líneas un poco más polifórmicas. Entonces, eso como introducción para que conozcan el lugar, pero hoy quiero hablar específicamente sobre lo que se halló en un tiempo, que ya lo van a leer ahí. Pero la historia comienza así. No sé si conoces de repente lo que son los huaqueros, alguna vez escuchaste. Sí, sí, ya estuve leyendo, estuve escuchando también sobre ellos. Sí. Pues no. ¿Qué serían los huaqueros ahí de México en nuestro idioma, por decirlo, o en un idioma más universal? Si no me equivoco, son personas que se dedicaban algo de combustible, si era, creo que era traficar. No Sí, recuerdo bien la palabra. voy a tratar de explicar esto para que lo entendamos todos. Los huaqueros son lo que comúnmente se le conoce como buscadores de tesoro o saqueadores de repente de, no decir tumbas, pero buscadores de tesoros. Ellos su único fin es encontrar de repente reliquias antiguas, cosas de valor y venderlo en el mercado negro al mejor postor. Entonces, estos huaqueros, que son cazadores de tesoros, no les importa de repente el valor histórico que tienen las piezas, así que ellos solamente quieren sacar provecho monetario de esto, ¿verdad? Y resulta ser que cuenta la historia que dos de estas personas estaban en un lugar, eh, digo, montañoso, cerca del desierto, porque estaba lleno de piedras. Entonces, en uno de estos recorridos,
ellos tropiezan contra una especie de lápida, una piedra, y se dan cuenta que no es simplemente eso, sino que es una entrada, una especie de entrada muy angosta, pero que les permitió ingresar a un lugar, a una especie de cueva, pero esta cueva resulta ser que estaba muy bien diseñada para ser natural. O sea que no era una cueva simplemente desarrollada por la naturaleza, sino que era una estructura. Empezaron a buscar, y es increíble, pero encontraron de repente un sarcófago. Los que conocen de repente la historia de Egipto, sus leyendas, sus hallazgos, sabrán que los sarcófagos están hechos de piedras, son enormes y son tumbas, ¿verdad? Tumbas antiguas. Entonces, encontraron un sarcófago, pero ¿qué pasa? No podrían abrirlo. No sé si se imaginan, ¿verdad? Pero era una piedra enorme. Ponerle que, no me recuerdo medidas altas del sarcófago, 2,5 metros, 3 más o menos, o más, no quiero mentirles. Era grande. Pero era grande. Lo que sí que la tapa no podían moverlo estas dos personas. Y obviamente no podían llamar, no podían solicitar ayuda, no podrían ir. ¿Por qué? ¿Por qué de repente? Porque ellos estaban buscando tesoros, entonces pedir ayuda sería como mostrar dónde estaba lo que habían descubierto y ya no sería más de ellos el secreto. Sí, y justamente ellos se dedicaban a eso, ¿verdad? Entonces su hallazgo permanecía en secreto y ellos vivían súper lejos porque esta zona era inexplorada prácticamente. Y se iban, traían más herramientas, probaron de todo con palancas, cosas así, nunca pudieron mover. Y lo chistoso es con qué lograron en una de esas retirar esa tapa. ¿Te acordás? Sí, en una de esas se dijeron, ¿por qué no llevamos un gato hidráulico? Ese aparato que se usa para levantar de repente un auto, para cambiarle las llantas. Con ese consiguieron levantar lo que sería la tapa. Y al levantar la tapa, obviamente ellos esperaban de repente oro, piezas de jade, lo más valioso posible, ¿verdad? Pero esta esta tumba realmente les sorprendió por lo que encontraron adentro, que sería... Dibujitos de no, eran sapos momificados desde que son huevitos hasta una rana, o sea, un sapo adulto. Y también hubo más cerebros de humanos momificados y con el corazón de esos seres que vivían ahí, que son así, que estaban todos momificados. Sí, y hay una aclaración también que hacer. Encontraron más de 100 objetos pequeños así, la mayoría eran de sapos, decía ella, y también algunos que parecían medio dinosaurios, pero no le podemos decir eso porque serían como reptiles, ¿verdad? Ya que eran figuras pequeñitas, no sabíamos el tamaño de esas criaturas, y cosas un poco más extrañas, que todavía no se pone tan extraño esto, porque aún no encontraron algo muy contundente, pero sí algo antiguo. Entonces ellos dicen, lo vamos a llevar, sacan, y todo bien. Eso fue en el año 2014. 2014. Ahora, un año después, o sea, en el año 2015, ellos continuaban buscando, o sea que nadie todavía sabía, ya había rumores que se encontró algo, pero ellos seguían buscando. Puedo compartir en el grupo mientras el link así se conecta más gente. Bueno, entonces ellos seguían buscando esto, y en uno de esos llevan un martillo y empiezan a golpear las paredes, el piso, el techo, todo, para ver si había algo más. Y de repente cuando están golpeando, en una parte encuentran un hueco, por decirlo así. Y empieza a martillar, empieza a golpear.
abre, digamos, un portal o una entrada a otro lugar. Y lo más chistoso es que el lugar estaba súper limpio, estaba realmente cuidado, o sea, parecía que estaba habitado, o sea, que imagínense, estamos hablando de 2000 años de inactividad supuestamente, y que este lugar estaba sin polvo. O sea, que sabemos que está cerrado, pero aún así las piedras empiezan a hacer polvo, se contamina el lugar, telarañas, bichos, lo que sea. Entonces esto estaba limpio. Y ahí resulta que van recorriendo. Y esta historia ya, esto es contado ya por los huaqueros, que ya explicamos que son cazadores de tesoros. Esto es dicho por los huaqueros, porque esto no hay forma de comprobar. Dicen que uno de ellos vio una figura ahí en la oscuridad, de repente porque había una entrada que se abrió y abajo aparecía digamos, un ser que parecía mujer y que le estaba mirando desde la oscuridad. Entonces este ser, muy extraño, decía que medía como 2,5 metros, ¿verdad? Entonces al verle, se escondió. O sea que supuestamente esos eran lo que estaban habitando, que es por eso la explicación del por qué estaba limpio. Bueno, hasta ahí esa historia no hay forma de comprobar, pero es lo que dicen ellos. Después ahí mismo encuentran otra tumba más pequeña, sería un sarcófago más pequeño, y abren nuevamente y ahí es donde encuentran varios esqueletos pequeños. También encuentran cerebros, corazones, todo un montón de cosas disecadas, conservadas. Dice que encontraron un corazón del tamaño de un puño. Para los que sepan, el corazón es más o menos como el tamaño de un puño, pero al ser disecado debería ser 3 veces más chico. O sea que si no estaba disecado, el corazón natural va a ser 3 veces más grande, ¿verdad? O sea, imagínate un corazón enorme, ¿verdad? Lo que encontraron. Era enorme el corazón. Bueno, pasa el tiempo, ellos sacan, entonces, no sé si después quiere contar la parte de... tenemos una línea así para no perdernos un poco, pero habla del sarcófago pequeño que se encontró, que los lugares que conducen a otro lado, y después después que pasa esto, empiezan a salir rumores, y hay más personas buscando el lugar, y ahí es donde se entera un youtuber de la época, si quieres contar esa parte. Sí. No sé si se escucha cuando habla. Creo que sí me escuchan. Creo que no. Bueno. Al enterarse, se llama Paul, no sé, creo pronunciar bien, Paul Rosero sería. Rosero, algo así. Rosero. Bueno, en su cuenta de YouTube estaba como Krawis9999. Entonces él se entera de esto y empieza a hablar del tema con un fin monetario. Bueno, entonces está un francés que se llama Terry. Sí. Bueno, este señor, como llegó a este país, le empezó a gustar tanto las culturas, se enteró también de lo que los vaqueros estaban hablando, comercializando en el mercado negro. Bueno, este señor es un policía, entonces a él le gustaba mucho, o sea, entonces, su misión era conservar como un patrimonio nacional. Entonces, él empieza a contactarse con Krawis, porque él era el que tenía más información. Entonces, él le quiso vender, ¿verdad? Si no me equivoco. Eso ya va por otro lado. Resumiendo,
que apareció este youtuber que era un poco ya famoso, digamos, relativamente para la época. Y este se entera de la información de que había unos huaqueros que encontraron un tesoro. Entonces o sea, él se contactó con ellos y quería adquirir estas cosas, ¿verdad? Y en su intermedio había ese francés que también pedía que se le den, que mejor le den a él porque él va a preservar, va a hacer cosas y así, ¿verdad? Pero obviamente esas personas que tenían estas piezas querían venderlo por dinero. Entonces, al final le dijeron a ese youtuber que les vendía por X cantidad. O sea, no sé si sepan, pero estas cosas son carísimas. Hacerle estudios son carísimos. Entonces este youtuber no tenía los fondos y empezó a hacer, digamos, un llamado a sus suscriptores, a sus seguidores, para juntar el dinero. Entonces juntaron el dinero. Estos vaqueros supuestamente le dan una momia tengo entendido, para su estudio. Entonces él agarra, apenas, o sea, alcanzó para comprar, ¿verdad? Pero como que ya no tenía para mandar a hacer los estudios. Si saben, esos estudios son carísimos, además que hay que hacerlo en varios laboratorios, hay que enviar varias muestras y cosas así. Entonces él se fue, le presentó al gobierno de su país, que es Perú, y ellos dijeron, bueno, lo vamos a analizar. Analizaron inmediatamente o en un periodo muy, muy corto de tiempo, les envía los resultados y este dice que era falsa la momia, totalmente falsa. Que esto es cierto realmente, pero después vamos a explicar por qué pasó esto. Entonces dice que en la cabeza era de repente de gatos, los esqueletos eran de varios animales, nuevos y viejos. O sea que era un fraude, pero no era de repente un fraude de esas personas que encontraron. Era una representación mucho más antigua. Entonces ahí se demuestra que es falso, pero también se demuestra que de repente alguien hizo eso y que no fueron ellos. O sea que no fueron estas personas que encontraron. Después pasa el tiempo, este youtuber se aparta del caso y viene otras personas a interesarse, entre ellos Gaia, no sé si conocen esa página famosa que hace documentales, cuenta historias, es tipo History Channel, pero más privado, tiene sus propias investigaciones y de hecho tiene mucho material también sobre esto. Entonces, esta página, este grupo, tiene los recursos y empieza a investigar y se da cuenta que la pieza que le dieron a este youtuber era totalmente falsa. Entonces empieza a negociar con las personas, con los originales que encontraron las piezas, porque ya que lo que le vendieron al otro obviamente tenían las falsas. Entonces encuentra y les dice, se las puedo prestar por X cantidad de dinero. O sea que acá sí ya es un poco más serio la cosa, porque ellos saben que esas piezas son verdaderas y entonces solo deciden alquilar y no vender, ¿verdad? Ahí ya se dan cuenta que es mucho más serio esto. Entonces aceptan, pagan el monto, perdón, empiezan a mandar diferentes muestras, hacen unas muestras y envían en diferentes partes, tengo entendido en Rusia, en Francia, en otros laboratorios. Y estas eran tres momias, si no me equivoco, en ese momento, de las originales que se encontró. Entonces es sumamente extraño. Ya voy a ir relatando cuáles son las momias. Pero eran tres. Entonces, la primera era una grande, que era de una persona, mujer en este caso, se determinó por los estudios después, que estaba en posición como fetal, como bebé, así, no sé si
Sí, buscan la imagen, sí, buscan la imagen. La momia se llama María, hasta le pusieron nombre. Porque el que encontró era Mario y María le pusieron por eso. Bueno, esta momia medía más de 1,80 m, si es que se ponía derecho, ¿verdad? Y presentaba algunas cosas muy extrañas. Sus manos, de repente, no tenían 5 dedos, tenían 3, y tenían como falanges muy largas. Y no sé si me entienden, pero son estos pequeños cuadraditos que tenemos por los dedos. Pero tenía él, en vez de, ¿cuántos dedos nos? ¿Tres? ¿Tres? En vez de 3 tenía 6, o sea que su dedo era así y solo tenía 3 en cada lado. Entonces estos estudios demuestran que efectivamente esa, digamos, vamos a decir especie, porque no podemos decirle humano realmente, porque tenía 3 dedos, no se conoce evolución de eso. Entonces eran verdaderos sus dedos, era verdadero su cráneo, todo. Y lo más impresionante, o sea, obviamente si se le hubiera amputado algunos dedos, si se le hubiera manipulado, iba a quedar rastros. Inclusive a este cadáver le seguían creciendo las uñas. Tenía las uñas un poco largas, así que si se le hizo en vida, como para que se adapte, esto no iba a ser así, ¿verdad? Entonces se comprobó que era verdadero. Y lo más extraño de esta momia, creo yo, ¿verdad?, es que databa solamente de 1700 años. O sea que 1700 años, imagínense. Es un periodo de tiempo demasiado corto para de repente evolucionar, o para que no conozcamos la especie de ese ser. Que recordemos que ¿dónde se la encontró? Se la encontró debajo de las piedras, como una especie de túneles hechos perfectamente, no eran naturales, que en teoría es la entrada a totalmente una ciudad aparte. Entonces, esto era súper raro. Mi hermano, la forma de su cabeza, Sí, ¿no quiero hablar de eso? Sí, no sé si algunos de ustedes conocerán la historia de las momias de Egipto, por ejemplo, y también otras tribus, que los del rango alto, entre algunos tribus que adoraban a esos dioses, se ataban su cabeza acá desde que nacen. Entonces se va formando el cráneo medio ovalado, alargado hacia arriba. Bueno, estas especies humanoides, como le dicen, tenían la cabeza ovalada, larga, pero no por transformación, más bien porque era normal, era natural de ellos, no fueron transformados. Y como mencionó Ezequiel, sus dedos no tenían rastro de que fueron amputados. O sea, tenían 3 dedos en el pie y 3 dedos en la mano, nada más. O sea, a diferencia de las primeras muestras que se envió al gobierno, ¿verdad? Este era totalmente real. Estamos hablando de la primera momia recién, porque recuérdense que hay 3. Y como mencionó ella, en varias culturas había ese tema de alargar la cabeza. El primer misterio es por qué hacían eso. Presuntamente algunos estudiosos dicen que es para parecerse de repente a alguna cosa, ¿verdad? Porque de la nada no van a empezar a alargar su cráneo, por ejemplo. Pero lo extraño de esto es que alargar el cráneo con la deformación del tiempo va achicando su diámetro, vamos a decirlo. O sea que una cosa redonda que se va alargando, obviamente se va haciendo más delgado. Pero el cráneo de María, permanecía totalmente más en tamaño normal. O sea que era sumamente acá grande. Si ven la imagen, buscan de repente la momia María, van a darse cuenta de que es así. Entonces esto es lo primero que era sumamente raro. Ahora pasamos al segundo hallazgo, a la segunda investigación, que en este caso le bautizaron como guagua o guaguita sería. Guavita.
¿Qué Sí. significa bebé? ¿Qué significa bebé justamente? Porque era un infante, determinaron de cuánta de la edad, ¿no te acuerdas? Aproximadamente 2 años. Aproximadamente 2 años, ok. Pero en este caso no tenía, este bebé no tenía, bueno, en realidad resulta muy ambiguo, muy difícil estudiar lo que es un bebé porque todo es muy blando, todo, no hay todavía mucha información genética, entonces era complicado. Entonces esa parte como que es la menos estudiada. Pero sí se dieron cuenta de algo interesante, que es que a los dedos de esta momia sí se le amputaron dos, o sea que sí tenía cinco y sí se le quitó dos después de que falleció seguramente, según lo que indica, ¿verdad? Y eh, prácticamente para hacerle parecer a María, que era la más grande, era un humano que se trató de transformar en esta especie, ¿verdad? Eh, Algo sumamente raro, seguramente como para dejar en evidencia a estos seres que eran, seguramente estaban en peligro de extinción, digo yo, o siguen estando, no sabemos. Entonces esto eh, fue muy extraño también. Ahora, no sé si tener algo más sobre el bebé. No, sobre el bebé no había tanta No había tanta información. información, sí, justamente por lo que digo, porque es más difícil de estudiar, es difícil asegurar algo de una criatura por la poca información que se tenía. Se pasaron a la tercera momia. Esta era una momia chiquitita que llamaron Josefina. Josefina. Josefina eh, era de tamaño, no sé si mostrar algo así, algo así. Era un ser diminuto. Era la típica imagen, de repente parecía un marcianito, por decirlo, para que me entiendan. Sí. Y tenía también, determinaron que era de la misma época, y su cerebro primeramente era mucho más grande o mucho más desarrollado que el de humano. O sea, tenía algunas cosas humanas, pero su cerebro era mucho más desarrollado. Y algo que le hizo de repente dudar antes de hacer el análisis es que su cabeza era mucho más grande que su cuerpo. O sea, si vos le mirás hacia el esqueleto, vas a decir, este no va a caminar, este no va a andar, esto es falso, porque no corresponde la proporción de su cabeza a su cuerpo. Pero después de investigar se dieron cuenta que, eh, por ejemplo, el hueso de la cabeza, que era grande, era sumamente liviano. O sea, era de un material óseo, pero muy liviano. Y tenía acá una especie de amortiguadores, unos cartílagos que permitían que se sostenía en la cabeza, y su cuerpo estaba hecho de tal forma como están hechos los pájaros, de repente que eh, puede maniobrar o puede moverse, puede tener la fuerza de equilibrarse justamente porque era liviano todas sus articulaciones, su estructura ósea, todo. Entonces, esto les dio a llegar a la conclusión de que sí podría haber habitado, existido, desarrollado y todo lo que conlleva una vida, ¿verdad? Entonces, hasta esto es muy impresionante. Pero lo que encontraron ahí en ese cuerpito chiquitito de Josefina es lo más impresionante aún. A ver si te acordás. Eh, Según dicen, era, ¿cómo se dice la cosa? Reptiliano. Su cuerpo, Sí, que tienen sí, características tipo de que reptil. tenía medio escamas, tipo, tenía más hacia reptiles. Bueno, dentro de ella se encontraron 3 huevos. Bueno, dicen que fueron 4, pero los que se ven en la imagen son 3. Y en uno de esos huevos había otro pequeño ser que se veía que era la misma formación que Josefina mismo. En los otros huevos no se veía nada, no se logra percibir nada, pero en uno de esos huevos se veía otro ser
así pequeñito, con las mismas características. O sea, que imagínense, se hizo ya la prueba del carbono, de la datación para saber la edad de estas cosas. Ya se determinó que son reales, o sea, no que sean de repente extraterrestres, cosas así, sino que fueron seres vivos que habitaron en ese lugar y se momificaron, ¿verdad? Se demostró ya eso. Y aparte de eso se encontró que esa última, por ejemplo, Josefina, que tenía 3 huevos, o sea, es más parecido a un reptil porque tenía huevos que a los propios humanos. Entonces, el porcentaje humano era muy poco, pero había un detalle, lo que mencioné hace rato, que el cerebro estaba mucho más desarrollado que nosotros. Entonces, era un superhumano con más o menos cuerpo de reptil adaptado para sobrevivir en ese entorno. Y hay muchas cosas más que de repente después se vieron, hay más, aparecieron más informaciones, esto apenas es el inicio eh, de todo esto, pero a lo que nosotros nos llamó mucho la atención es que hay muy poca información sobre esto. De hecho, hay varios estudios, varias pruebas, pero es como que se omite, se deja de hablar, no se le da la importancia, porque si esto es real, se trata del hallazgo más importante de repente del siglo mismo, porque encontramos otra forma de vida realmente en la Tierra, ¿verdad? Y esto pasó ya a partir de 2014, así que ya no es reciente. Sigue la investigación, hoy justamente vi que sigue la investigación, pero hay como que una lucha ahí de los que quieren que salga a luz y de los que no quieren que salga a luz. Entonces, no sabemos mucho, pero creemos que hay mucha censura o poca explicación en este tema. Entonces, creo que yo comenté todo por mi parte. Hay varias cosas que de repente podemos ver, el tema de las líneas, los avistamientos ovnis, más criaturas que se encontraron, más materiales que de repente son un poco más delicados, que no voy a mencionar en este video, pero por el momento creo que esto es todo. Si no hay de repente comentarios, voy a... Si quieres mostrarla, voy a mostrar ahí pantalla a ver si se ve. No se ve una letra más. De repente, esa es una de las momias, pero pueden buscar en... Pues ahí se logra percibir más o menos que tiene 3 dedos en la mano y 3 en los pies. Súper, entonces llegamos al final de esto. Les agradecemos a los que estuvieron conectados. También esto, mi idea es dejarlo grabado, a ver qué tanta repercusión tiene en YouTube, porque es un tema muy limitado, muy censurado, por decirle, porque buscamos mucha información para poder brindarles esta parte. Y esto es todo por hoy. Para la próxima creo que vamos a hacer otra temática. De repente vos elegís un tema, yo elijo otro tema y hablamos. Vamos a poner un horario, avisar antes para que más gente se conecte. Y esto ha sido todo por hoy. Un gusto haber compartido y nos vemos en la próxima. Chao, chao.